Estamos ahí, estamos ahí. Hola, muy buenas noches. Quien saluda acá, el ecuatoriano.co desde Santiago de Chile. Bien, no quería pasar por alto el tema del último partido que tuvo la selección ecuatoriana en esta doble jornada de fecha FIFA, en este caso contra su similar de Japón. Eh, Sé que en estos momentos hay bastante malestar con el tema de la falta de gol. Yo incluso lo había dicho en anteriores videos de que, de que ya se está volviendo un problema, lo dije incluso cuando Ecuador aún disputaba eliminatorias, que ya se está volviendo un problema de que realmente, es verdad, Ecuador es una selección que sí genera posibilidades, que crea incluso de la nada posibilidades, cosa que es muy meritorio en este caso de parte de los jugadores del esquema que tiene Alfaro y de Alfaro en sí. Eh, pero más sin embargo vemos que hay un problema con el tema de la falta de gol que ya viene de hace rato. Y esto obviamente en los mundiales sí te pasa factura. Por algo tan simple como el que no hace los goles no gana, así de simple. Y en los mundiales tú necesitas ganar para poder clasificar, para poder pasar de fases. Eh, yo lo personal no creo que sean de encenderse las alarmas ni nada por el estilo, porque al fin y al cabo también es lo que ha mostrado Ecuador a lo largo del proceso de Alfaro. Es verdad que la tabla te va a decir que es un equipo muy goleador, pero más sin embargo tienen que tomar en cuenta de que mucho se debe también al comienzo de la eliminatoria, cuando por ejemplo hubo este partido donde metió 6 goles, así, anterior a este había metido 4 contra Uruguay. Eh, y obviamente que eso te va inflando y te da una perspectiva diferente a lo que realmente es Ecuador. Es un equipo que contragolpea muy bien, que te genera bastante juego y que te tiene una línea defensiva muy bien puesta, que de hecho ya son varios partidos donde simplemente no le anotan goles. Tienen una línea de medio campo también con muchas variantes, con jugadores que a pesar de que son bastante jóvenes, tienen bastante experiencia, como en el caso de Moisés Caicedo, o jugadores con anclas, como por ejemplo el mismo Grueso, y variantes como Méndez, etcétera, por nombrar. Me va gustando mucho el tema de cómo se va perfilando Cifuentes. Me llama bastante la atención cómo se ha logrado ganar este hasta cierto punto, no sé si decir su puesto de titular, pero sí en la selección. Hace varios partidos atrás lo veíamos, incluso dudábamos si es que podía entrar en la nómina de convocados. Yo creo que tal vez al día de hoy, no digo que es uno que es seguro, pero es casi que fijo, o sea, por, por las variantes que tiene. En lo personal me dejó, a mí, no sé si utilizar la palabra satisfecho, pero sí con un buen sabor de boca del juego que practicó Ecuador contra Japón, porque insisto, o sea, Japón no es, por lo menos el actual Japón, no es una selección como la Japón de hace 20 años. Esta Japón es un equipo, es una selección muy dura, es una selección que tiene mucho despliegue físico, que juega muy bien al fútbol, por algo está donde está en el ranking FIFA, una de las cartas fuertes que tiene Asia, que de hecho veíamos en el historial del amistoso y en un equipo que había perdido apenas 1-0 contra, contra Brasil, incluso en una pelota parada, que había derrotado un equipo como España, ojo con eso, que lo había derrotado por 2-1 y que venía teniendo partidos realmente con muy buenas presentaciones. Los japoneses son de estas culturas de que precisamente no dan partido por perdido por muy amistoso que sea. Ojo con ese detalle, no es otro tipo de cultura en este caso. Y a mí, insisto, me deja un buen sabor de boca porque hasta cierto punto no voy a caer tampoco en el tema de que Ecuador lo tuvo contra las cuerdas a Japón, porque no fue así. De hecho, hasta cierto punto le cedió un poco el tema de la disposición de pelota y el tema del manejo de balón, pero más sin embargo, veíamos que a Japón hubo un momento donde incluso se quedó totalmente sin ideas, donde le tocó recurrir nada más que al pelotazo y a la velocidad.
y no precisamente a un buen generamiento de fútbol. Hay varios errores que se van dando, como por ejemplo estas dos pelotas que se pierden en las salidas de parte de Ecuador y que en este caso no llegaron a hacer goles. En este caso Japón nos termina perdonando, pero que esto en el Mundial es otra cosa y eso hay que tener mucho, mucho ojo con ese detalle. ¿Qué aspectos puedo también recalcar? Bueno, lo que les decía, el tema de los delanteros. Yo, lo personal, no me preocupa mucho a lo actual ya, porque al fin y al cabo ya estamos alrededor de como 50, 55 días a que comience el Mundial. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. Em, en todo caso no es malo, no pidamos que tampoco tengamos un delanteros del nivel de Lewandowski o de Suárez o del Guatón Ronaldo, porque sorry, o sea, no los tenemos, tampoco, o sea, hay que ser un poco práctico a la hora también de criticar en este caso. Más sin embargo, es un equipo que tiene variantes. Me llama la atención, y ojo, que esto es netamente una opinión personal, porque mucho se habla de plata, por ejemplo, bueno, hay que ver obviamente cómo alinea el primer partido, pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, sobre todo en el Mundial, que Ecuador tenga variantes de jugadores que sean realmente revulsivos. Y Plata, aunque para muchos, me incluyo, se ha ganado su puesto de titular como jugador revulsivo, al menos de la nómina de Ecuador, no encuentro otro con la explosividad, con el juego que tiene Plata, los partidos cuando ha entrado de suplente, el daño que ha hecho, la facilidad que se le da con el manejo del balón, con el tema de romper defensa, de penetrar defensas, sobre todo cuando tú lo ves entrando en el minuto 65, 70 con sagas ya con piernas cansadas, tiene que ser un jugador bastante gravitante, y ojo que eso sí se puede necesitar en un mundial en fase de grupos. Son jugadores que te pueden cambiar un partido, que te pueden ganar un partido, ojo con eso. Y yo en lo personal creo que Alfaro lo tiene más que claro. Desconozco si lo irá a plantear como titular o no, pero estoy más que seguro de que tiene en cuenta de que igual Plata como revulsivo es único en este sentido, al menos en lo que a Ecuador respecta. Eh, Como les decía anteriormente, me deja un buen sabor de boca. Vi los partidos de los otros rivales. Qatar, es verdad, estamos hablando de partidos amistosos, pero Qatar me pareció hasta cierto punto una selección bastante ingenua, se podría decir, con muy poco fútbol. Jugó ante una Chile que en este momento está diezmadísima, que una selección que en este momento tiene cero fútbol, cero espíritu de competitividad. Debe estar tal vez uno de los escalafones, de los momentos históricos más bajos, al menos por el plano emocional en el tema, y por qué no decir también el tema futbolístico. Sin embargo, a Qatar le costó mucho, de hecho, bien pudo haber perdido el partido. Eh, Vi también los partidos, por ejemplo, en este caso de Países Bajos contra Bélgica, con la cual derrota 1-0. Es verdad, para mí Países Bajos es una selección que es temible. No jugó un buen partido y tal vez prefiero decir que simplemente fue el pasaje del partido y que tuvo enfrente una selección como Bélgica, que es una de las selecciones fuertes del planeta fútbol. Vi a Senegal también y no me pareció que fuera una gran Senegal. De hecho, le costó mucho. Vi el partido contra Bolivia y no la vi precisamente siendo un equipo avasallador, siendo un equipo que marcara una diferencia abismal en cuanto a fútbol y al plantel se refiere, porque realmente debería serlo así. Y jugando en este caso con Bolivia, la cual conocemos como rival de vecindario, de patio, y que es un equipo que tiene muchos problemas, que tiene muchas falencias. Sin embargo, yo encontré que a Senegal, que a pesar que lo derrota por 2-0, le costó bastante, nunca pudo mostrar su fútbol como realmente corresponde. Sé que son partidos amistosos, pero son partidos donde precisamente los equipos tienden a ganar confianza, y no precisamente en estos partidos vi que sacaran conclusiones tan positivas tomando en cuenta de los rivales que se tuvo al frente, insisto, exceptuando ese partido de Países Bajos, Holanda, insisto, me carga decirle Países Bajos, contra Bélgica.
que son dos rivales durísimos, ambos incluso candidatos en esta, al menos a tener una muy buena Copa del Mundo como mínimo. Eh, Como siempre digo, veremos qué pasa, veremos qué pasa. No creo que alcance el tiempo para jugar un partido amistoso contra Croacia. Me gustaría ver qué se podría plantear en este partido, siempre y cuando se sepa cuidar las piezas. No sería, o sea, no sería nada bueno tener que corregir sobre la marcha lesiones en este caso. Eh, Insisto, esto es lo que tenemos y no es nada malo lo que tenemos. Tenemos una selección bastante joven, con mucha proyección, muy explosiva, que es muy buena de contragolpe, que es verdad que le falta gol, que esperemos que esto se logre resolver en los partidos del Mundial por el bien de la Tri. Pero insisto, pues, incluso salvo la convocatoria que vaya a tener Alfaro y las diferencias que podamos tener sobre uno u otro jugador que se deba llevar y se lo deje fuera, creo que Alfaro se ganó en este caso el derecho a precisamente jugársela y morir en la suya con el tema de sus jugadores, de su convocatoria, de su planteamiento, etcétera. Eh, Más que todo con todo el trabajo que ha hecho a lo largo de su estancia en Ecuador. Era lo que quería acotar el día de hoy. Cualquier sugerencia, más que bienvenida abajo en la caja de comentarios. Y se despide hasta un próximo. Saludos.